Hace unas semanas obtuve un nuevo trabajo como repartidor de pizzas. En la chamba pagan bien, $11 la hora. Así que estaba emocionado. Me enviaron a entregar una pizza a un complejo de apartamentos. Nada fuera de lo común. Al tocar la puerta, una chica muy linda la abrió y sonrió. De repente, esta entrega se volvió interesante y le dije muy dulcemente el precio y ella dijo que tenía el dinero en su habitación. Me pidió que entrara a esperar. En cualquier otra circunstancia habría dicho que no, porque es lo más seguro e inteligente. Pero esta chica era linda y además que podría... ¿Qué hacerme? ¿Qué haría realmente? La chica regresó de su habitación con el dinero sonriéndome y luego dejó caer el cambio. Se inclinó lentamente para recogerlo mostrando su escote en una camiseta sin mangas. Cuando se levantó estaba sonriendo. Me dio el dinero en efectivo y así fue la conversación. Después, gracias guapo, ¿puedo darte mi número? Apenas nos conocemos. ¿Por qué no te quedas un rato más? Podríamos hablar. Está bien, pero solo unos 10 minutos. Ella me llevó de regreso a su habitación y estábamos a punto de compartir la pizza, pero tan pronto como regresamos allí, vi todas esas cosas, bondage, esposas, gargantillas, cadenas, bragas, látigos. Me quedé totalmente paralizado mientras asimilaba todo y luego me dijo algo como, oh, no importa, tengo que irme. Me largué de allí rápidamente. El incidente me dejó bastante perturbado, así que decidí no mencionárselo a mis compañeros de trabajo ni a mi jefe. Sin embargo, la curiosidad seguía rondándome la cabeza, así que investigué un poco más sobre el complejo de apartamentos en línea. Encontré algunas reseñas un poco raras y comentarios vagos sobre eventos inusuales en ese edificio, pero nada era concreto. Un par de días después, mientras hacía una entrega en el mismo vecindario, me encontré con un viejo amigo del colegio, Javier. Nos pusimos al día rápidamente y cuando mencionó mi nuevo trabajo, sus ojos se iluminaron. Resulta que Javier conocía a la chica del apartamento. Según él, ella era conocida por sus fiestas extrañas y esos gustos excéntricos. Me advirtió que evitara ese lugar en el futuro, lo cual me dejó aún más intrigado, más que asustado. Esa misma noche, mientras andaba repartiendo las pizzas, no podía dejar de pensar en la chica y sus prácticas. Decidí tomar una ruta que pasaba por su edificio, solo para ver si veía algo extraño, claro está. Para mi sorpresa, el apartamento estaba oscuro y parecía desocupado. Fue entonces cuando noté un pequeño grupo de personas en el estacionamiento, murmurando entre ellos y mirando hacia la ventana de su apartamento. Decidí acercarme y preguntar si sabían algo. Uno de los hombres, un tipo alto con barba, me miró con desconfianza antes de hablar. Me contó que la chica había desaparecido misteriosamente hace unos días. Nadie la había visto salir y su teléfono estaba desconectado. La policía había sido llamada, pero no encontraron señales de lucha ni indicios de que algo malo hubiera pasado. Solo encontraron su apartamento vacío, con todas sus cosas intactas, incluyendo los objetos que había visto. La situación me puso los pelos de punta. ¿Qué había pasado con ella? ¿Por qué su apartamento estaba lleno de esos objetos? ¿Y por qué había desaparecido sin dejar rastro? Mis pensamientos se volvieron oscuros y llenos de esas teorías extrañas que a uno le pasan por la cabeza. Decidí no volver a pasar por allí y centrarme en mi chamba, tratando de olvidar todo el asunto. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Una semana después recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina y familiar susurró: «Gracias por la pizza, guap». El corazón me dio un vuelco y colgué inmediatamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda.
Desde entonces he cambiado mi ruta de reparto y evito a toda costa ese complejo de apartamentos. La lección que aprendí es que incluso si alguien parece inofensivo, nunca debes de confiar en un extraño, no importa lo bueno que parezca. Un par de noches después, me encontraba haciendo una entrega en un vecindario cercano. La noche era tranquila y el tráfico escaso. Mientras me dirigía a mi próximo destino, no podía sacarme de la cabeza la llamada inquietante que había recibido. El tono de su voz y la familiaridad de sus palabras me perseguían con un eco persistente. De repente mis pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje de texto de mi jefe. Me solicitaba que realizara una entrega urgente en el complejo de apartamentos, que no reconocía. Al revisar la dirección sentí un escalofrío al darme cuenta que era el mismo lugar donde había entregado la pizza a la chica. Dudé por un momento, pero no podía rechazar la entrega. La curiosidad y el miedo ya se habían mezclado dentro de mí. Al llegar al complejo, el ambiente parecía aún más inquietante. No había nadie a la vista y las luces parpadeaban tenuemente. Me dirigí al apartamento indicado y toqué la puerta esperando nerviosamente. Para mi sorpresa, no era la misma chica quien abrió la puerta, sino un hombre de mediana edad con una expresión fría y calculadora. ¿Pizza?, preguntó con voz grave. Asentí entregándole la caja mientras recibía el pago. No pude evitar notar algo peculiar en su muñeca. Llevaba una pulsera con un símbolo que me resultaba familiar. Lo había visto antes en el departamento de la chica. Entre sus objetos. ¿Conoces a la chica que vivía aquí antes?, pregunté tratando de sonar casual. El hombre me miró fijamente como si evaluaba si debía responder o no. Finalmente murmuró: ella ya no vive aquí. Mejor no te metas en cosas que no entiendes. Asentí tomando el dinero y alejándome rápidamente. Mientras me dirigía al ascensor, escuché un ruido sordo proveniente del apartamento. Mi curiosidad me obligó a volver. La puerta se entreabrió y pude ver un hombre hablando con alguien más, alguien a quien no pude ver claramente. Me alejé lo más rápido posible sintiendo que me observaban. Esa noche al llegar a casa, no pude dormir. Me quedé despierto investigando en internet sobre el símbolo que vi en la pulsera del hombre. Descubrí que pertenecía a una organización secreta, conocida por realizar rituales oscuros y prácticas clandestinas. Las historias en línea hablaban de desapariciones misteriosas y actividades ilícitas, todas vinculadas a esa organización. Al día del siguiente decidí contactar a Javier y contarle lo que había descubierto. Él parecía sorprendido y preocupado, pero también intrigado. Necesitamos averiguar más sobre esto, dijo. Con determinación, no podemos dejar que algo así pase desapercibido. Juntos, decidimos investigar más a fondo. Visitamos el complejo de apartamentos varias veces, hablando con vecinos y recolectando información. Lo que descubrimos fue aún más perturbador. Varias personas habían desaparecido en circunstancias similares, y todas ellas tenían algún tipo de conexión con la chica y el hombre que ahora vivía en su apartamento. Una noche decidimos seguir al hombre. Lo vimos salir del departamento y conducir hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Nos acercamos sigilosamente, observando cómo se reunía con un grupo de personas, todos llevando la misma pulsera con un símbolo. Nos escondimos detrás de unas cajas tratando de escuchar su conversación. Hablaban en susurros, mencionando nombres y fechas. De repente uno de ellos levantó la cabeza y nos vio sin pensarlo. Corrimos lo más rápido que pudimos, escuchando sus pasos, persiguiéndonos. Logramos escapar y decidimos que era hora de involucrar a la policía. Con la información y pruebas que teníamos, logramos convencerlos de investigar el almacén. Días después nos enteramos de que habían desmantelado una red de tráfico de personas y arrestado a varios miembros de la organización. Aunque nunca volví a saber de la chica ni de la llamada misteriosa, sabía que habíamos hecho lo correcto. Habíamos desmantelado una operación peligrosa y posiblemente salvado muchas vidas, pero aún hoy
no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que pienso en aquella entrega de pizza que lo comenzó todo. Asisto a una universidad ubicada en una de las ciudades más pobres del norte de California. El campus es relativamente seguro, ya que la escuela emplea su propio departamento de seguridad pública, pero después de que se pone el sol generalmente, es una muy buena decisión permanecer adentro, porque es cuando los Tonuis salen y cuidan entrar al campus. Hace unos 2 años vivía en un complejo de apartamentos en la parte principal del campus y todavía no tenía yo un coche. Era el final del semestre de otoño y era la última persona en mi apartamento de 3 chicas en terminar los exámenes finales. Así que estaba sola en casa, ya que mis compañeros de cuarto ya se habían ido a casa para las vacaciones de invierno. Regresé a tomar mi último examen y seguí mi rutina habitual de colapsar abatida en la cama para llorar y dormir, para aliviar los efectos de sacar una de todo. Cuando finalmente me desperté ya eran más de las 10 p.m. y me estaba muriendo de hambre. Desafortunadamente la tienda de comestibles para estudiantes en la cafetería estaba cerrada por el día y no tenía nada para comer en el apartamento, ni ningún auto para conseguir comida en otro lado. Estaba husmeando en el refrigerador con la esperanza de encontrar algo sustancial para abastecerme. Noté un cupón de Domino's pegado en el congelador y rápidamente decidí que no era ninguna vergüenza pedir una pizza entera para mí. Ordené mi banquete y le di al cajero mi dirección, apartamento y número de celular. Unos 20 minutos después, recibí la llamada de que mi comida estaba aquí. Era cerca de medianoche y el campus estaba prácticamente muerto, ya que la mayoría de los estudiantes se habían ido a su casa. El conductor me comentó que se había estacionado frente a un edificio de dormitorios que estaba justo enfrente de la calle de mi apartamento. Salí apresuradamente. Bajé las escaleras cuando vi al repartidor esperando afuera de su auto con mi pizza. En ese momento mi sentido de preocupación se activó y reduje el paso mientras mi cerebro asimilaba el hecho de que no había otros estudiantes afuera. La iluminación era la peor que podía haber en ese momento. Y básicamente estaba caminando hacia un extraño en su auto que todavía tenía el motor encendido. Yo esperaba que cruzara la calle y se acercara a mí, pero no sucedió. Crucé yo la calle y finalmente pude verlo bien. Era un chico hispano, relativamente bajo, y parecía tener un poco más de 20 años. Mis nervios estaban siendo bombardeados por las vibraciones espeluznantes que emitía. Traté de parecer tranquilo y mantener el ambiente ligero y amigable. Hizo algunos comentarios sobre lo tarde que era y que no había nadie alrededor. Firmé el recibo lo más rápido posible. Le di las gracias y una sonrisa incómoda y me fui tan pronto como me entregó mi comida. Podía sentirlo mirándome mientras subía las escaleras de regreso a mi casa. Una vez en mi apartamento cerré y encadené la puerta y me senté en el sofá de la sala para calmarme. Después de unos momentos desestimé la situación y razoné que era solo mi paranoia y mi imaginación hiperactiva actuando de nuevo. Encendí la televisión y estaba a punto de tomar mi primer bocado de pizza cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía: "Eres muy sexy". Conecté los puntos y emparejé el número de texto con la llamada que había recibido antes del repartidor de pizza. Mi reacción inicial fue de shock, pero luego me reí cuando consideré mi apariencia en ese momento. Llevaba pantalones de chandal andrajosos, una sudadera holgada. Mi cabello estaba desordenado y atado en una cola de caballo. Y tenía mis lentes puestos. Definitivamente no era una imagen sexy. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi novio John
y le conté sobre el conductor de entrega de pizzas y los eventos de la noche anterior. John me convenció de que debía reportarlo a la policía del campus, como medida de precaución. Llamé a un oficial, se detuvo en mi apartamento unas horas más tarde. Le conté mi historia. Tomó fotografías del mensaje de texto y anotó los números del teléfono. El oficial me dijo que se comunicaría con Domino's, pero lo más probable era que eso resultaría en el despido de Phil, el repartidor, aunque no quería que perdiera su chamba. Le dije al oficial que tenía visto bueno para continuar con el caso. Aproximadamente un mes después, mientras estaba en casa celebrando fiestas, recibí una llamada de mi novio. Me dijo que había pasado por mi casa, pero que no podía entrar porque las llaves no funcionaban. También dijo que parecía que alguien había entrado por la fuerza porque había cristales en el suelo y una tabla de madera cruzando la ventana de mi sala. Llamé a la escuela al día siguiente y me transfirieron al departamento de seguridad pública. Un oficial me dijo que un trabajador de mantenimiento había llamado 2 días después de que había ido para informar de mi ventana rota. Seguridad pública había respondido tapeando la ventana y cambiando la cerradura. Convencí al oficial para que dejara entrar a mi novio al departamento para verificar si habían robado algo. Afortunadamente nada fue robado. Mi instinto me dice que fue Phil quien intentó forzar la cerradura y luego rompió la ventana. Me asusta aún más pensar que sus intenciones no eran robar, sino vengarse de mí por haberle costado su chamba. Intento no especular demasiado sobre lo que realmente sucedió. Si hubiera estado en mi apartamento en ese momento, pero cuando lo hago mi corazón se acelera al pensar en lo que podría haber sucedido. Esa experiencia me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Decidí no volver al apartamento sola y me quedé en casa de mi familia hasta que el semestre siguiente comenzara. Cuando regresé al campus, tomé más precauciones. Siempre mantenía las puertas y ventanas cerradas y aseguradas y empecé a mantenerme en contacto constante con mis amigos, familiares, sobre mis planes y horarios. Un par de semanas después de volver, estaba terminando una tarde de estudio en la biblioteca, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché una respiración pesada y una voz que me susurró: «¿Te asusté?». Colgué de inmediato y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que era Phil. Decidí que era hora de tomar medidas más serias. Me dirigí al apartamento de seguridad pública y les expliqué lo que había sucedido. Esta vez el oficial no solo tomó notas, sino que también sugirió que presentara una orden de restricción. Con la ayuda del oficial, pude iniciar el proceso y me dieron una cita en el juzgado. Durante la audiencia, expuse toda la evidencia que tenía, el mensaje de texto, la llamada espeluznante y la intrusión en mi apartamento. El juez tomó en serio mi caso y emitió una orden de restricción contra Phil. Esto me dio un poco de tranquilidad, aunque aún seguía sintiendo que tenía que estar alerta. La universidad también tomó cartas en el asunto. Se implementaron medidas adicionales de seguridad alrededor del campus, especialmente en las áreas residenciales. Comencé a notar más patrullas y cámaras de seguridad instaladas. Mis amigos y yo empezamos a organizarnos para no caminar solos por la noche, y siempre nos asegurábamos de que alguien supiera dónde estábamos. Con el tiempo las cosas comenzaron a calmarse. Phil nunca volvió a molestarme, y aunque la experiencia me dejó algo emocional, también me hizo más consciente de la importancia de la seguridad personal y de no ignorar las señales de advertencia. La vida en la universidad continuó, y a pesar de todo logré graduarme a tiempo. Esa experiencia, aunque aterradora, me enseñó a ser más fuerte y resiliente. Ahora cada vez que recuerdo esos días, siento un gran alivio y agradecimiento por haber tomado las decisiones correctas y haber tenido el apoyo necesario para superar esta situación. Para mi primera chamba,
Trabajé como repartidor y lavaplatos en una pizzería familiar. La tienda estaba a poca distancia de mi apartamento, que acababa de desocupar. La tienda era propiedad de un hombre extranjero y sus 2 sobrinos, y un amigo de ellos. Yo era la única mujer en todo el edificio. El dueño me pidió que me pusiera la playera de trabajo el primer día en el congelador, pero lo rechacé y me la puse en el baño. Me supervisó entregando pizzas y a veces me rodeaba con el brazo. Me senté en la silla y me invitó a tomar unas copas después del trabajo. Lo rechacé cortésmente, ni siquiera tenía yo la edad suficiente para tomar. Me preguntó si tenía novio, cosa que en ese momento le dije yo que sí, que simplemente vivía en otro estado. Con el tiempo las cosas se pusieron más extrañas. El dueño me llevaba a la parte trasera, donde no había cámaras, y me regañaba por no usar lejía en los platos que estaba lavando. Le dije que no se pueden meter las manos en la lejía, pero a él no le importaba. Me llevaba atrás después de mi turno completamente mis anteojos y me decía lo hermoso que era. Le daba las gracias y conducía a casa. Cada vez que él venía detrás de mí, mientras estaba lavando los platos, tenía una sensación inquietante. Luego me decía que, como vivía sola, debía de tener cuidado. Un día dijo que conocía la distribución exacta de mi apartamento, porque su amigo vivía allí. Le dije que tenía un compañero de cuarto, pero él simplemente se rió y dijo que no lo tenía y que iba a irrumpir en mi apartamento. En ese momento me quedé atónita. Tenía 4 entregas esperando que las dejara. Al salir por la puerta, su sobrino murmuró algo cerca de que yo era una niña. Tiré las bolsas de pizza en el auto y rápidamente me detuve. En ese momento tuve un ataque de pánico y se me cayeron las pizzas en la primera casa. No me importó. Fui a mi departamento, llamé a mi mamá y me senté en la cocina con un martillo por seguridad. Alguien estaba tocando mi puerta, pero no miré. Para ver quién era, tenía un presentimiento. La pizzería me llamó repetidamente. Dejé mis anteojos en la tienda y tenía sus bolsas de pizza. Mi papá entró a la tienda, recuperó las bolsas de pizza y amenazó al dueño diciéndole que no tenía ningún problema en volver a la cárcel. Semanas después, comencé a notar que me seguían. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero un día, mientras caminaba hacia la universidad, vi a uno de los sobrinos del dueño de la pizzería, caminando detrás de mí. Intenté cambiar de dirección varias veces, pero él siempre parecía estar ahí, a unos pasos de distancia. Empecé a sentirme paranoica y tomé la decisión de cambiar mi ruta diaria y horarios. Una noche, mientras volví a casa después de clases, sentí una presencia detrás de mí. Mi corazón latía rápidamente y mi instinto me decía que algo no estaba bien. Aceleré el paso y justo cuando iba a girar a la esquina hacia mi edificio, vi una figura oscura moverse rápidamente en mi dirección. Entré corriendo al edificio y cerré la puerta de un portazo. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza y me sentía atrapada. Le llamé a mi papá y le conté lo que había sucedido. Me prometió que vendría a verme al día siguiente. Esa noche apenas pude dormir y cada sonido me hacía saltar de la cama. Mi papá llegó temprano y juntos decidimos que era mejor que me quedara con él por un tiempo. Empaqué algunas cosas y nos dirigimos a su casa, y durante las siguientes semanas no volví a mi apartamento. Mis papás me ayudaron en todo momento, y mi papá incluso habló con la administración de mi edificio para aumentar la seguridad. Sin embargo, la situación me afectó profundamente.
mis calificaciones comenzaron a bajar y empecé a tener problemas para concentrarme en la clase. Sentí que no podía confiar en nadie. Un día, mientras caminaba por el campus, me encontré con el sobrino del dueño de la pizzería. Él procedió a hacer contacto visual, interminable e incómodo, hasta que nos cruzamos. Después de ese incidente decidí tomar medidas más drásticas para protegerme. Conseguí un enorme bulldog americano, de unas 100 libras, que me mantuvo a salvo hasta su muerte. La pizzería todavía está abierta y sigo viviendo en mi apartamento, aunque con muchas más preocupaciones. No hace falta decir que nunca pedí pizza en esa tienda otra vez. Ahora siempre llevo un spray pimienta conmigo y evito caminar sola por la noche. Aunque la experiencia me dejó cicatrices, también me enseñó a ser más fuerte y a que nunca debo subestimar la importancia de la seguridad personal.